desde el comienzo, arrancando por las perspectivas, sería la respuesta o el cierre a aquel punto de partida que ustedes leían cuando ingresan al aula virtual y en donde nosotros decimos en ese breve texto que todo sistema o todo punto de vista, subsistema, teoría o lo que fuere social, por supuesto entre ellos incluido el derecho, se apoya, tiene su basamento o se fundamenta en una determinada imagen del hombre. Precisamente lo que va a hacer Cota es explicar, y la afinidad que tiene con nosotros es que él considera que la condición o la antropología o la naturaleza del hombre tiene que ver con lo que nosotros denominamos perspectiva dialogal o filosofía dialógica, aunque no es un término que utiliza en su texto, pero esta simetría o esta equivalencia entre su punto de vista y el nuestro ya aparece reflejado, por ejemplo, en una de las primeras notas, probablemente la hayan visto, en el libro El Derecho, en el texto del Derecho, cuando al hablar del derecho, Negri lo cita y toma una expresión del texto Itinerarios Humanos del Derecho, y la frase es esta, para que vean que tiene una clara connotación dialógica. Él dice, el yo es en la medida en que es en relación, y fuera de la relación solo puede pensarse o solo podemos encontrar una mera o una simple abstracción. Una terminología o una reflexión sobre la condición, sobre la individualidad muy afín, por supuesto, entre otros, a Martin Buber. Lo que vamos a hacer entonces es ahora a contar de manera breve parte del texto que es el derecho. Es un libro no muy extenso, interesantísimo, yo diría casi una joya de filosofía del derecho, y lo que va a hacer Cota es cerrar ese argumento con el que nosotros empezamos el análisis del derecho. Vamos a ver que siendo un producto cultural, este producto cultural, por algún motivo, lo va a explicar bien Cota, refleja lo que la condición humana tiene de característico. La pregunta que se hace este autor en este texto y en otros es cómo explicar la importancia del derecho, porque él dice, es un fenómeno el derecho que está presente en todas las culturas. No hay ninguna cultura, o no hay cultura, y esto sin excepción, desde que el hombre está en el planeta, que de alguna u otra forma no haya adoptado lo que nosotros llamamos derecho. Entonces él dice, allí comienza, o tiene un punto de partida de su reflexión, dice, esto no puede ser una simple casualidad, no puede ser casual que el derecho esté presente en todas las culturas a lo largo del tiempo y en lo ancho del planeta. Debe haber algo, debe haber alguna connotación que explica, siendo creación humana, que aparezca desde los comienzos. También, y de manera fina lo que nosotros, o de la manera fina lo que Héctor contaba en el texto, podríamos decir que el derecho ha sido una de las tantas respuestas a los problemas que se le presentan al hombre en sociedad. Dijimos una de las tantas respuestas porque no fue la única. Sabemos que uno de esos intentos de responder la problemática de la convivencia ha sido dada y sigue siendo dada como posible alternativa, las respuestas del poder. Por supuesto, nosotros nos apartamos completamente de la propuesta que el poder ha dado también a lo largo
es una creación humana, dice un filósofo del derecho Graneris, es una creación humana, tanto como el derecho. Nosotros nos apartamos de esta respuesta y ya marcamos que lo peligroso de esta respuesta era la confusión entre ambas. Les decía entonces, es una respuesta a los problemas. ¿Qué tipo de problemas? Creo que lo marqué en una de las últimas clases. Esencialmente problemas de coordinación. Lo que se le ha presentado y se le presenta y se le presentará al ser humano mientras esté en el planeta son los problemas que tienen que ver con coordinar comportamientos. ¿De qué manera podemos coordinar los comportamientos de sujetos que forman parte de un entramado común, siendo que esta coordinación, si se deja librada al azar, si se deja planteada a lo azaroso o simplemente se supone que puede darse naturalmente sin la existencia de reglas, eh, puede genera un enorme nivel de conflictividad. Por eso la tarea del derecho es tan delicada, coordinar esos comportamientos, porque no son muchas las maneras en cómo se pueden coordinar los comportamientos, ya las estudiamos. Coordinar comportamientos implica ordenar a los sujetos que forman parte de ese entramado de manera tal que se vean el uno frente al otro de diferente manera. Pero esto, hay un micrófono abierto. Ya está, Carlos. Listo. Hay maneras o formas de lograr esta coordinación y nosotros las estudiamos. Las respuestas eran el orden de la comunidad, el orden del reconocimiento, el orden del poder y en menor medida el orden de la violencia. La respuesta, como venimos estudiando, del derecho es una respuesta muy particular, dada desde el orden del reconocimiento. Volvamos entonces al autor. El autor tiene una, como les decía hoy, una importante cantidad de obras, además de que es el derecho, son altísimamente recomendables otros libros, otros textos, como Las raíces de la violencia, que es un volumen pequeño, al estilo de qué es el derecho, y es muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese ensayo, Las raíces de la violencia, Cota da una respuesta que primero, al problema que todos conocemos de la intensificación de la violencia en todas sus dimensiones, incluso una violencia que no es la de otros siglos y que es la que nosotros denominamos o que se denomina actualmente violencia simbólica. La violencia que genera daño, que implica confrontación con otro, se le ha puesto a la par una violencia que también genera los mismos resultados en los demás o en los otros, pero que a simple vista no se detecta, que es la violencia simbólica. En ese texto, magistralmente, Cota dice que probablemente uno, y él es muy claro en esto, dice, no hay respuesta como solemos intentar darle a los problemas sociales de manera monocausal, está lleno de intentos de respuestas fallidas y repetidas monocausales a los problemas de la sociedad. Él dice, un elemento posible o al considerar importante para explicar la violencia en todas sus dimensiones es lo que él llama la metafísica de la subjetividad. Es decir, ese movimiento de ideas que contamos en su momento y que tuvo como eje muy marcado la consideración del yo como completamente aislado, suficiente, y afín a esto la idea de individualismo. Él dice, esa metafísica de la subjetividad que entronizó, quiero decir, puso como en una especie de altar a lo individual, al individuo, es una de las posibles explicaciones
a ese crecimiento de la violencia. ¿Por qué? Porque en los hechos concretos el sujeto, aunque no lo admita, no puede bastarse a sí mismo. Y esto le genera frustración. Y esa frustración, y acá está una de las notas de este fenómeno, luego se retroalimenta la frustración del sujeto que se entroniza a sí mismo como centro del mundo, que luego en los hechos o en la realidad no puede verificar esto con situaciones concretas, devuelve esa carga de frustración sobre los otros, sobre los demás. Dice Cota, probablemente este sea uno de los motivos, no el único, que puede explicar esa carga de agresividad o ese crecimiento de la agresividad y la violencia en todos los planos en el mundo actual. Hay otra obra muy interesante que es Justificación y Obligatoriedad de las Normas, en donde Cota ensaya un intento novedoso de justificación de la norma, pero lo importante es destacar en este autor que él considera, y yo ya lo había marcado en alguna clase anterior, haciendo una brevísima referencia al mismo, todo su intento, toda su potencia intelectual está volcada en fundamentar la obligatoriedad del derecho, porque él dice, si no podemos fundamentar la obligatoriedad del derecho, no tenemos nada. Los que se dedican al derecho tenemos que tratar de fundamentar esa obligatoriedad. De no hacerlo, como en el caso de las teorías que no pudieron fundamentar la obligatoriedad del derecho y lo reemplazaron equivocadamente por la coactividad, no fundamentando ni justificando nada, si no lo hacemos, no tenemos un fenómeno realmente relevante. Lo importante del autor es el método, la metodología. Su análisis, eso es un análisis filosófico, y él a su método lo llama de esta manera. El nombre es largo, podría parecer difícil, pero en realidad es la combinación de dos maneras de entender la realidad que son complementarias. Él llama a su método de investigación método ontofenomenológico. Es decir, onto viene de ser, fenomenológico de fenómeno. Él dice, lo que tenemos que hacer primero para descubrir la esencia o el ser de cualquier realidad es estudiar o ver o analizar la manera en cómo esa realidad se manifiesta, que es lo que él llama fenómeno. El fenómeno o la realidad se nos presenta de manera fenoménica. Esto quiere decir, las realidades no se nos presentan mostrándonos su esencia. Lo que sí percibimos a simple vista y rápidamente es la apariencia o el fenómeno como tal. Él dice, cualquier fenómeno, incluido el fenómeno jurídico, se presenta o se manifiesta de una manera determinada. Pero con esto no tenemos nada de la realidad más profunda de ese fenómeno que queremos considerar. ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué camino tomar? Cota, al estilo de los inicios de la filosofía de los primeros pensadores griegos, dice, lo que tenemos que hacer es que, o intentar ir desvelando implica sacando esas diferentes capas que recubren como fenómeno a la realidad que pretendemos conocer hasta llegar a su expresión más profunda. Él dice, voy a intentar hacer o llevar adelante esta tarea, que es la que va a explicar en el libro, analizando el fenómeno jurídico, pero yendo mucho más lejos, buscando su verdadera esencia, su ser más profundo. Utiliza una palabra latina, el propium del derecho. Esto entonces es lo que él va a hacer con ese método ontofenomenológico. A partir del análisis de lo que se nos muestra, lo que aparece, llegar a esa realidad más profunda. En este caso va a ser el derecho. Vamos entonces a contar
brevemente cómo lo hace el autor en el libro ¿Qué es el derecho? Él empieza diciendo que ¿por qué habría que preguntarse por el derecho? ¿Por qué el ciudadano medio tendría que interrogarse sobre lo que es el derecho? Y él nos muestra que nosotros desde los primeros minutos o instantes de vida ya estamos formando parte del universo jurídico, estamos formando parte de la atmósfera jurídica, porque realizamos actos, tenemos comportamientos en nuestra existencia cotidiana que son considerados jurídicos o que forman parte de instituciones jurídicas. Dice, desde un comienzo, por ejemplo, teniendo que, o alguien que nos anota en el registro civil con nuestro nombre y apellido, aún no teniendo conciencia de nada, esto ya significa o constituye un acto jurídico. Habitualmente, dice, cuando un ciudadano común adquiere algo, una compra, un paquete de galletitas, un paquete de cigarrillos o lo que fuese, está también formando parte de la dimensión jurídica, porque en este caso eso sería una compraventa, el uso de objetos, el préstamo de objetos entre personas, el ingreso, el matricularse para estudiar, para lo que fuera, todos estos son actos jurídicos. Es decir, nos movemos dentro del derecho aún sin haberlo estudiado, sin ser conscientes de esto, pero indudablemente estamos alcanzados por el derecho. Acá habría un motivo muy importante para que o por qué el ciudadano común tuviese que indagar más allá de lo que se presenta o lo que aparece o se manifiesta. Sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces el derecho va a mostrar su cara más, si quiere, más dura, apareciéndonos como un conjunto de imposiciones, de controles, de reglas que tal vez nos impongan realizar actos que no querramos o que no deseemos o que no nos gustaría hacer. Ya esta dimensión, nuestro perfil, imposición, limitación y represión ameritan una explicación más profunda. Fíjate, Marina, no sé si ya podemos abrir la placa Sí, sí, ahí la abro. para ver si hay alguna referencia a esto que estoy contando en la misma. Si no, las seguimos y después vamos viéndolo punto por punto. No, es la que sigue. Vale. Espera, Carlos, sé que se abrió otra. Dame un segundito. Sí, sí. ¿No puedes abrirla? Bien, mientras No se sigo te escucha. entonces, mientras intentás, hasta que se abra, sigo contándoles lo que plantea Cota. Él dice, entonces él Ah, dale. dice
No, te decía que lo estaba tratando de bajar, así se ve bien, porque si no, otra posibilidad que tengo es compartir pantalla y no se va a ver bien. Ah, Así que si querés vos seguí y ahora bueno, yo cuando aparezca está bien, intento. perfecto. Le continúo contándoles entonces lo que manifiesta Cota. Él dice que probablemente lo que suceda en aquel que no investiga el derecho, no estudia el derecho, porque esto dice, se hace en un determinado momento, y si bien hay otro tipo de contenido que sí es estudiado por todos, que tienen que ver con la historia, con la biología, con la economía, con la naturaleza, dice el derecho no, el derecho no se estudia por todos y queda reservado para un estudio aparte o diferente. Por lo tanto, seguramente un derecho que aparece como un conjunto de o una serie de restricciones o de limitaciones en principio o a simple vista, no le generaría ciertas dudas al hombre común. Y es por esto que dice él, hay dos maneras de eh, comprender o entender lo jurídico. Y estas dos maneras son opuestas. Dice, hay una manera, hay una lectura del derecho que implica considerarlo como algo externo a nosotros mismos, como decía recién, como algo que en última instancia aparece para imponernos comportamientos, prohibirnos, obligarnos a hacer cosas que en realidad no querríamos hacer, o castigándonos si incumplimos alguna pauta. Esta primera idea del derecho como constricción, imposición y represión va a confirmar lo que él denomina lo que podemos llamar la figura del derecho objetivo. El derecho objetivo sería un conjunto de limitaciones o disposiciones que en principio aparecen como restringiendo nuestra capacidad de movimiento y nuestra libertad. Déjalo ahí, porque eso vamos a llegar en un ratito. Entonces, dejamos el power ahí, continuamos. Pero al mismo tiempo, esta sería la imagen negativa, lo que denominamos, lo que se suele llamar el derecho objetivo. Pero al mismo tiempo, dice él, muchas veces nos apoyamos ante ciertas situaciones desfavorables en, en proteger algo del que nos privan o nos faltan o nos quitan, diciéndolo que no pueden hacerlo porque esto es un derecho que nos corresponde o porque no nos pueden impedir hacer determinada cosa porque tenemos un derecho a hacerla. Por ejemplo, esto tendría que ver con el ejemplo que da él es la libertad de expresión. Nos cercenan la posibilidad de expresarnos, entonces nosotros en esa circunstancia lo que decimos es, no pueden hacerlo, tenemos un derecho, tengo un derecho que es inherente a mi condición de persona para que no se me impida, por ejemplo, expresarme. Así también cuando estamos amenazados en perder algo que nos corresponde, y decimos, esto no puede hacerse, tengo un derecho sobre ello, o bien hacemos o ponemos en escena, vinculándonos con el derecho, la expresión justicia. Esto no es justo. En estos casos, el derecho ya no tiene una faz, una dimensión negativa. Este derecho, a contraposición del objetivo, podríamos denominarlo, dice el derecho subjetivo, pero es una cara diferente. La cara del derecho subjetivo es algo que a nosotros nos permite sentirnos seguros, confiados. En consecuencia, existen dos maneras de verlo al derecho, pero dice él que son contradictorias. Sí, ¿qué podría pensar el ciudadano común respecto a estas dos lecturas contradictorias que algunos tienen en un sentido o en otro? Derecho objetivo o derecho subjetivo. ¿Cómo resolvemos ese problema? Sobre todo para que el ciudadano común entienda mejor lo que es el derecho.
Algunos dicen, probablemente este problema tenga que ver con una cuestión semántica, con una ambigüedad semántica, dicen algunos. ¿Por qué? ¿Qué significa ambigüedad semántica? Porque en la mayoría de los idiomas la, la expresión, dice, en la mayoría de los idiomas la expresión derecho es unívoca para identificar tanto lo que llamamos derecho objetivo como derecho subjetivo. Dice, solo el inglés tendría dos expresiones para mencionar al derecho objetivo por un lado y al derecho subjetivo por el otro. Dice, eliminemos, dice Cota, algunos de esas, eliminemos la significación del derecho objetivo en sentido negativo y el problema estará resuelto. A lo que él responde, que probablemente, si bien la cuestión semántica pueda generar esta confusión, un término para referirse a dos formas de entender el derecho dispares, dice, también podría significar lo contrario, que que se necesitaran, como en el idioma en inglés, dos términos, porque tanto el derecho subjetivo como el derecho objetivo estarían vinculados entre sí, se necesitarían el uno con el otro. Y en la realidad, dice Cota, esto es lo que ocurre. No puede pensarse ningún derecho objetivo que no haga referencia a una posibilidad, a una capacidad o a una potestad del sujeto. Pero al mismo tiempo no puede pensarse que alguien tenga un derecho subjetivo que no aparece o que no está protegido por el derecho objetivo. Para tener un derecho subjetivo, la legislación tiene que hacer referencia a ello. Tiene que haber una complementariedad entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Y el derecho objetivo también implica al mismo tiempo la posibilidad de que alguien detente una potestad cualquiera dentro de lo que nosotros podemos considerar o estudiar como derecho subjetivo. La conclusión de Cota es, no podemos eliminar ninguna de las dos expresiones porque eliminaríamos el significado del derecho. Y estas dos denominaciones que en principio aparecen como contrapuestas, se explican, se atraen o se justifican a sí mismas. Derecho subjetivo no puede pensarse, derecho objetivo, perdón, no puede pensarse sin un derecho subjetivo como contracara. Y el derecho subjetivo no podría existir si no hubiese un derecho objetivo, entendiendo derecho objetivo, repito, reglas, leyes, tratados, contratos, constituciones, que lo sostenga o que lo avale. Esta explicación dice, podría servirle al ciudadano común, que entonces ya podría, él dice Cota, podría cuestionar o podría pensar que el derecho le permite, si está bien elaborado, si es justo, realizar ciertos comportamientos que le son favorables o que permiten su desarrollo o su crecimiento. Esto ya sería un adelanto entre ese conflicto, entre lecturas que aparecen como opuestas y a la consideración del derecho que tiene que ver en su propio desempeño y su propio desenvolvimiento, hay un paso importante. Sin embargo, dice él, todavía no podría responder o respondérsele a quien no lo conoce lo que el derecho significa realmente para él y para las otras personas. Habrá que dar un paso más, habrá que investigar, habrá que ir en profundidad sobre el derecho. Y él lo va a hacer, y entonces ya vamos acá a la placa. Vamos a subir porque no puedo. Fíjate si se puede aumentar la letra un poquito. Ahí se agranda un poco. Ahí está, sí. Sí, ahí está un poquito. Bien. Dice Cota, voy a emprender mi propio camino para poder responder a la pregunta, ¿qué es el derecho? Y dice, el derecho como cualquier objeto que queremos conocer, ¿qué hacemos cuando queremos
cuando investigamos sobre algo. Lo primero que hacemos cuando investigamos sobre algo es preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Mm? Y en el caso del derecho, dice él, también ocurre lo mismo. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es esto? ¿En qué consiste el objeto al que queremos llegar, que queremos descubrir, pensar o entender? ¿Y qué se suele hacer, dice Cota, cuando formulamos esta pregunta, ya sea respecto al derecho como de cualquier otro objeto que queremos conocer? Y esto es muy importante, porque él dice, lo primero que hacemos es describir el objeto que queremos conocer. Lo primero, entonces, ¿qué se hace? Es describir. Y esta descripción del objeto, para entender en el caso que es el derecho, tiene dos niveles. Si queremos describir, lo que tenemos que describir es la forma. Lo primero que se hace es describir la forma. En el derecho, dice él, la forma tiene dos niveles. Está lo que llamaríamos la forma exterior o la dimensión morfológica del derecho y la forma interior o la dimensión estructural del derecho. Esto es una descripción. Y la descripción, cuando se trata de la forma exterior, ¿qué nos dice? Y esto ya lo podemos compartir nosotros porque estamos estudiando derecho, hemos estudiado, aunque sea parte del derecho. Y él dice, sería el derecho desde la forma exterior, morfológicamente sería un conjunto de reglas o un conjunto de leyes que se elaboran a partir de un procedimiento que luego es promulgado y en última instancia publicado, y este conjunto de leyes, entonces, a partir de su publicación en el boletín oficial, ya tienen injerencia sobre la comunidad que las recibe. Esta sería él dice, esta sería la descripción en el primer nivel morfológico o forma exterior. Y es correcta, no tendríamos nada que objetar. Al menos, si se quiere, desde el derecho continental, no podríamos objetar esta descripción o esta definición. Pero no nos alcanzaría, no nos alcanza con eso. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, él dice, cuando estamos investigando un objeto que tiene que ver con la vida, por ejemplo, la biología, y miramos o descubrimos un órgano unicelular, un organismo unicelular, tenemos que ir más a fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos ese organismo unicelular entre dos vidrios, es decir, en un microscopio elevado a una potencia altísima de aumento. ¿Para qué? Queremos entonces indagar cuál es la estructura, no nos alcanza con la descripción, las células o un organismo vivo. Queremos penetrar a través del microscopio en algo que no puede percibirse bajo ningún punto de vista a simple vista. Indagar en su estructura. Dice Cota, esto también lo hacemos con el derecho. Y estructuralmente, en su forma interior, ¿qué es el derecho? Nosotros sabemos que el eje fundamental del derecho, siendo un fenómeno normativo, es precisamente que todo ello se condensa en una regla o norma. ¿Y la norma qué hace? La norma establece comportamientos que son en algún caso obligatorios, en otros casos están prohibidos y en otros casos están permitidos. ¿Y esto qué implica? Esto significa que la norma, el mandato jurídico o la regla jurídica prescribe. Esto es lo que se llama prescripción. Estructuralmente, la norma, el derecho, la ley en su forma interior es una prescripción. Pero además, como habíamos dicho hoy, agrega Cota, sabemos que esta prescripción, y acuérdense, esto tiene que ver con la cultura del Estado de Derecho, ya lo estudiamos y espero que se haya entendido, la cultura del Estado de Derecho, la prescripción
la norma jurídica recibe algo que lo acompaña, que es el refuerzo para obtener la vigencia de esa disposición, que viene del lado del Estado, porque la norma se origina en el centro del poder político. Entonces ahí aparece la sanción, que viene del lado del Estado, no del derecho, pero se suman en el Estado de Derecho. Por lo tanto, el derecho se convierte en una prescripción, en la mayoría de los casos, no siempre, en una prescripción sancionatoria. Ahí tenemos ya satisfecha la pregunta sobre qué es esto de escribir y la forma estructural. Y acá va a pasar, por supuesto, alguien con la altura intelectual de Cota no podría soslayar esto. Acá va a pasar algo muy interesante, dice él. ¿Por qué? La casi totalidad del conocimiento científico, o todos aquellos que se han dedicado a la ciencia del derecho intentando responder a esta pregunta, cuando llegan a este nivel, dicen lo siguiente: hay dos posibilidades. No podemos avanzar más sobre qué sea el derecho, pero, dicen, tal vez haya otras disciplinas que puedan responder ciertos interrogantes que uno pueda plantearse sobre el derecho, pero que ya no forman parte del derecho, están fuera del derecho, están fuera del mundo jurídico. ¿Cuál sería esta pregunta que no puede responderse porque la investigación sobre el derecho llega acá y termina acá, y acá se termina el viaje? Por ejemplo, sobre la justicia de las normas. Los autores, o muchos autores en la modernidad, dijeron: esto es una cuestión de política jurídica o de política, es decir, algo que está por fuera del derecho. Es una investigación que, si tenemos ganas, tiempo, la hacemos, pero la hacemos por fuera del derecho. Y ahí aparece lo que autores como Bentham, Hobbes y otros llaman política jurídica, es decir, diferir la cuestión. No, nosotros, dicen ellos, nos dedicamos a analizar el derecho que es, no cómo debería ser el derecho. Y dejan esta posibilidad, insisto, porque acá se termina el camino investigativo de la ciencia del derecho, dejan esa probable inquietud para el afuera. Hay una segunda respuesta más fuerte, que además fue más intensa y que tuvo más aceptación. Por supuesto, encabezando la misma estaba Kelsen, y que dice: no podemos ir más allá para conocer el objeto, y si el conocimiento es científico, que lo que acabamos de hacer y de escribir. Todo intento, dice él, de ir más allá en la búsqueda de elementos que no aparecen en la descripción científica, corre el riesgo de convertirse en ideología, en algo ideológico. Por ejemplo, para Kelsen, la búsqueda de justicia como elemento esencial al contenido del derecho o la descripción del objeto de derecho es impensable. Él dice, y la respuesta es más fuerte, dice: esto se puede convertir en ideología, en misticismo, descalificando esa búsqueda o esa nueva búsqueda. En conclusión, la ciencia del derecho agota, este dato es importante. ¿Por qué? Porque en la enseñanza del derecho, durante muchísimo tiempo, el camino a seguir fue este. El conocimiento del derecho brindado fue este. Nos describían el derecho, teníamos que entender el derecho
y llegar a una definición que era el resultado de la descripción, pero nunca pasamos esos dos niveles, es decir, de la forma exterior y la forma interior. Dice Cota, y todavía estamos muy lejos de entender lo que es el derecho, pero prestémosle atención. Esto sería, hago una analogía, es una analogía, puede ser proporcionada o no, más o menos, pero a mí me parece que cuadra para la situación. Es como decir, quiero aprender operaciones aritméticas o matemáticas. ¿Qué vas a aprender? Operaciones aritméticas o matemáticas porque es muy importante y solamente me enseñan a sumar y a restar. Me falta multiplicar y dividir. La matemática, las operaciones de matemáticas, no es sumar y restar. Me falta lo más importante, es aprender a dividir o aprender a multiplicar. Precisamente esto es lo que pasaba, volviendo a la analogía, al campo del derecho. ¿Qué tengo respecto del derecho en mi investigación, en la búsqueda del conocimiento de lo que es el mismo? Estoy a mitad de camino, me quedé en la mitad de la investigación. Dice él, todavía nos faltaría un dato más. Es imposible entender lo que es el derecho, estas dos dimensiones, si no nos preguntamos sobre algo más. ¿Y qué es lo que nos deberíamos preguntar? Dice Cota. Nos tenemos que preguntar sobre el porqué del derecho. Fíjense, vamos al Power, que es el derecho, en la primera casilla, describiendo el derecho no se responde qué es. Hay que seguir indagando. Acuérdense, dije forma exterior, forma interior, dimensión morfológica, dimensión estructural del derecho, conjunto de reglas prescriptivas sancionatorias. ¿Mm? Al derecho no lo conocemos sino hasta que sepamos su fin. Dice él, tenemos que preguntarnos, si hablamos en términos de causa, como los griegos, ¿cuál es la causa final del derecho? ¿Mm? Para que el ciudadano común pueda entender un poco mejor qué es lo que tiene que entender el ciudadano común y nosotros, que también somos ciudadanos comunes, pero intentando investigar sobre el derecho. ¿Cuál es el papel que juega el derecho en la existencia humana? Porque el papel que juega el derecho en la existencia humana no aparece por ningún lado cuando yo tengo una percepción de las dos percepciones que habíamos hablado al comienzo, no científicas, contradictorias, sea que vea al derecho como algo objetivo que me restringe, o al derecho subjetivo como la panacea, como algo que me ayuda. Es contradictoria. Entonces, yo tengo que preguntarme por la finalidad para poder entender, ¿juega algún papel el derecho en mi existencia, o es simplemente en el caso del derecho objetivo algo que está por fuera de mí, algo que hasta si puedo esquivar, anular, o algo al que le tengo cierta reticencia, pero está por fuera? ¿Juega algún papel más allá de esa especie de gendarme externo que puede aparecer desde la óptica del derecho objetivo como imposición y restricción? No jugaría ningún papel. Y en el caso del derecho subjetivo, sería puramente ilusorio. Preguntémonos entonces por la finalidad. Y dice él, podemos estar de acuerdo en que la finalidad del derecho sea la de mantener de manera ordenada la convivencia, que la convivencia sea estable y ordenada. Ese podría ser el fin del derecho, dice Cota. Y en líneas generales, todos estaríamos de acuerdo que esa es la finalidad. Entonces tenemos estas dos causas o tres causas y la pregunta sería, ¿ya está cerrada la investigación? Fíjense, en líneas generales, las dos primeras respuestas o las dos primeras causas
son el leitmotiv de todas las teorías denominadas teorías positivistas. Hay muchísimas teorías positivistas con algo en común, pero a veces con muchas diferencias. El núcleo de la totalidad de ellas es que no pasan de las dos primeras causas. La tercera, que es la finalidad que aparece muy tímidamente en estas teorías, es más propia de las denominadas teorías del derecho natural, que tienen como objetivo último o hacen prevalecer o ponen de resalto que lo importante es el fin, la finalidad del derecho. Y él dice, no, todavía no alcanza para poder comprender qué es el derecho. Hay que ir más allá de su apariencia, de su forma de manifestarse. Fíjense que en la primera casilla y en las dos causas primeras, lo que tenemos es nada más la forma en cómo se manifiesta. ¿Mm? Esa realidad profunda que es el derecho, pero sin tocar en qué consiste esa realidad profunda, simplemente cómo se manifiesta, cómo aparece. Y él va a decir, la cuarta causa, el cuarto paso es la búsqueda de una causa que denominamos causa originaria. Me parece que la simbología, analogía que hace con los anteojos en la traducción habla de gafas, explica claramente el significado de la causa originaria. ¿En qué consiste la causa originaria? Con el ejemplo de anteojos o las gafas de Cota, dice, si voy al oculista porque tengo dificultades en la vista y el oculista me dice lo que necesitas a partir de ahora para leer es que uses anteojos o gafas, la pregunta sería, ¿para qué? Y para ver mejor. Vos mismo me estás diciendo que no ves confuso o te cuesta leer. Pero seguramente o probablemente demos un paso más. No nos vamos a conformar con que el óptico oculista nos diga, para ver mejor, te voy a recetar anteojos, sino ante la pregunta que él nos diga, lo que ocurre es que tenés un defecto en la vista que se llama miopía. Ahí sí aparece la causa originaria, porque la causa originaria es ese defecto en la vista que es la miopía, explica el porqué de la necesidad de llevar anteojos. Esta analogía, la vamos a ver ahora, es la que para Cota va a explicar el significado más profundo u originario del derecho. Esta analogía de las gafas. Lo traducimos. Él dice, debe haber cierta carencia o cierto defecto en la naturaleza humana que explica el porqué de la existencia del derecho. Dicho de otra manera, vamos a indagar o vamos a intentar indagar cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen que exista el fenómeno jurídico tal como lo conocemos. Tenemos entonces para iniciar, dice él, el camino investigativo que no nos deje por la mitad. Hay que aprender a dividir y hay que aprender a multiplicar. Si no, no conocemos las reacciones aritméticas. Nos quedamos por la mitad. Sabemos sumar y restar, pero nos falta la otra mitad. Y vamos a tener entonces las causas externas, la causa final, pero la más importante es la causa originaria. El ejemplo, como dice el cuadro, es la miopía. Bajamos un poquito y ahí repasemos brevemente lo que vimos. Investigación exhaustiva en 4 etapas. Forma externa o morfológica, que dijimos eran las leyes sancionadas producto de la deliberación, la promulgación y la publicación.
Y la forma interna o estructura. La pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es esto que quiero conocer? En el derecho lo mismo. Causa final o función. Cota va a agregar algo más respecto de la causa final o función. Él dice, conocer la finalidad en el derecho nos va a poder hacer entender mejor cómo están conectadas las dos primeras causas. Nos va a dotar de sentido a por qué hay una forma externa y una forma interna. Cómo se implican forma interna y forma externa. Esto no lo vamos a poder saber si no averiguamos cuál es la finalidad de la regla. Y por último, la causa originaria, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existe el derecho? ¿Por qué hay derecho? Bajamos. Y ahí empieza, en base a estas causas, el intento de explicarlo, ¿no? Y él vuelve a decir, si existe el derecho y ha existido en todas las culturas, no puede ser mera casualidad. Tiene que haber algo que responda a esto. El fenómeno jurídico ha estado presente en toda la historia de la humanidad. ¿Qué propone entonces Cota, fiel a su método ontofenomenológico? Él dice, analicemos el fenómeno jurídico tal como se muestra, tal como aparece en la experiencia, en la vida cotidiana, en la existencia cotidiana, y tal como ha aparecido en la existencia cotidiana de los primeros hombres. Y para eso, dice, origen del modo de vida jurídico, cuyos frutos son ordenamientos, constituciones y leyes. Él dice, el fruto, el resultado final de todo esto son lo que llamamos leyes, tratados, acuerdos, convenios, contratos, constituciones, declaraciones, etc. Vamos a partir de una reflexión sobre hechos jurídicos de la experiencia cotidiana. Lo primero que va a hacer Cota es reflexionar sobre hechos jurídicos cotidianos, que están presentes en todas las culturas. Y toma 4 instituciones que ustedes conocen, ya conocen, o están estudiando. Él dice, empecemos por 4 instituciones que están, insisto, porque esto es importantísimo, están presentes en todas las culturas y en todo a lo largo y a lo ancho del planeta, que son la propiedad, las asociaciones, las sucesiones y el proceso. No hay cultura que no las tenga y que no las, por supuesto, que las haya tenido y que no las tenga en la actualidad. Hace una breve referencia en el texto sobre lo que significa cada una de ellas, ustedes ya lo saben, respecto de la propiedad, dice la propiedad, sea pública o privada, tiene que ver con un dato importante que es mantener algo que me corresponde o que me pertenece, necesita algo más que la mera posesión. Por eso aparece la propiedad. La propiedad es como una especie de certificación de aquello que poseo, pero que es endeble, precario, mientras lo poseo, hasta tanto no tengo la propiedad sobre ello. Las asociaciones son la puesta en común de varias personas en la búsqueda de un objetivo también compartido. Y estas asociaciones pueden ser públicas o privadas, pero el objetivo es la búsqueda de varios por algo que se necesita o que quieren obtener en común. El tercero es la sucesión. ¿Qué es la sucesión? La sucesión tiene que ver con el deseo de permanecer en el tiempo, y esto a través de las maneras básicas de la sucesión, de forma testamentaria o sin testamento. Permanecer
en la voluntad, aun cuando uno ya no esté presente en el mundo. Y la última es el proceso. El proceso tiene que ver con la resolución de conflictos, pero esta resolución de conflictos no queda librada a los sujetos que intervienen en él, sino a un tercero que puede considerarse como imparcial. Bien, profundicemos en el análisis de lo que a primera vista o a simple vista son estas 4 instituciones. Entonces, Cota dice, propiedad no alcanza con la mera posesión, fin común, asociaciones, voluntad de perseguirla, sucesión, permanencia de la voluntad de una persona luego de su muerte. Proceso, resolver litigios. Él dice que debajo de esas características se pueden rastrear, podríamos rastrear datos importantes de la existencia humana. Detengámonos acá, prestemos atención a esto. En el producto cultural, elaboramos el producto cultural. ¿Qué podríamos descubrir en el producto cultural elaborado, aguzando el intelecto, reflexionando, profundizando? ¿Qué podríamos descubrir en ese producto cultural? Y responde Cota, podríamos descubrir aspectos que tienen que ver con la existencia humana. Ahí nos estamos acercando ya más al punto de partida de toda la reflexión, a la respuesta. Y si encontramos los rastros o rastreamos datos que tienen que ver con la existencia humana, con la condición humana, acuérdense, antropologías, y nos encontramos que las 4 refieren o marcan cierta necesidad. Acordémonos que los productos culturales tienen que ver con la necesidad de resolver un problema. Elaboramos el derecho porque tenemos una necesidad, tenemos necesidades. ¿Qué necesidades? Él dice, seguridad, ayuda y duración. La seguridad, ¿dónde está? Si sentimos necesidad de seguridad es porque nos vemos inseguros. Y entonces, por ejemplo, si vamos a la propiedad, una respuesta sencilla podría ser la siguiente. Sabemos que la posesión de algo no torna cierta la propiedad. Nos sentimos inseguros, podemos perder ese objeto a manos de otro, por el motivo que fuere, si simplemente tenemos la posesión y no tenemos la propiedad. Nos sentimos inseguros, faltos de certeza. Esa necesidad de seguridad que viene como contrapartida de la inseguridad hace que aparezca la institución de la propiedad. Hablamos de ayuda. ¿Cómo se manifiesta esta ayuda? Por la necesidad de otros. Descubrimos, ya en algún momento se descubrió que la mayoría de los objetivos, o muchísimos objetivos, no pueden ser alcanzados sino en colaboración con otros, en relación con otros, ayudados por otros, el mismo objetivo común. Ya se descubrió en los orígenes, necesitamos la ayuda de los otros. Por ejemplo, puntualmente, si vamos al proceso, necesitamos la ayuda del juez cuando alguien controvierte un derecho propio o lo niega. Necesitamos la ayuda de los testigos. Necesitamos la ayuda del albacea testamentario si queremos permanecer, que nuestra memoria permanezca en el tiempo. No puedo hacerlo solo. Y duración. Hay una necesidad de duración que es tan antigua como el hombre, porque tan antigua como el hombre está el problema de la muerte, que ya lo vimos de diferentes maneras, antropológicamente hablando. Sentimos necesidad de durar, queremos permanecer en el tiempo.
¿Por qué? Y quiero que mi obra no desaparezca con mi muerte. Por ejemplo, si fuese o estuviese a cargo de una fundación. Entonces, necesito durar, que de alguna manera, aunque yo ya no esté, esa fundación se mantenga. Estas, estas tres necesidades están presentes en estas instituciones. Y Cota va a decir, no hay ser humano que no las haya sentido o manifestado de alguna manera, porque si no, no sería hombre, no sería ser humano. Él dice, todos hemos sentido y sentimos estas necesidades de ayuda, de seguridad y de duración. Muestran necesidad, dice él. Vamos de nuevo entonces a la casilla donde dice muestran necesidad, seguridad, ayuda de los demás, duración. ¿Por qué sentimos esas necesidades? Entonces, sigamos profundizando en la investigación, dice Cota. ¿Por qué sentimos esas necesidades? ¿Qué es lo que hace que la inseguridad, la falta de colaboración y la no posibilidad de mantenernos con vida nos generen cierta inquietud? Insisto, ya se han convertido en un problema. Y él dice, primero, porque nos damos cuenta que nuestras capacidades de realización de aquello que queremos son limitadas. Hay una diferencia, después lo va a decir más adelante, nuevamente, hay una brecha muy grande entre aquello que planeamos, pensamos e intentamos hacer y lo que luego en la realidad podemos concretar. Nos damos cuenta que tenemos muchas dificultades, nos damos cuenta que muchos objetivos no pueden ser alcanzados nunca. Percibimos que somos seres limitados. El primer dato, aunque haya una resistencia, por supuesto, a asumirlo completamente, pero inevitablemente todo ser humano descubre en algún momento que es limitado, que está sujeto a limitaciones que no puede superar o resolver. En segundo lugar, que en algún momento nuestra estancia, nuestra existencia en este mundo termina, desaparece. Somos seres entonces finitos, descubrimos nuestra finitud, a pesar de que podemos, dice Cota, pensar lo eterno, lo que está más allá de la vida, lo concreto es que esta sensación de finitud no desaparece nunca. Es tan fuerte el deseo de permanecer, esto combina limitación con finitud, es tan fuerte el deseo de permanecer que intentamos todo lo posible para que esta finitud aminore o, por qué no, de manera delirante desaparezca. Y es la misma limitación del ser humano que demuestra que la finitud no puede resolverse, ni con todo el oro del mundo, por decirlo utilizando una frase convencional. Finitud y limitación no pueden superarse, humanamente hablando. Y la tercera, inseguros. Estamos inseguros. ¿Por qué? Porque la realidad se nos muestra como riesgosa. ¿Y qué es el riesgo? ¿Dónde está el riesgo? Por un lado, en la naturaleza, en el entorno. Sobre todo cuando no podemos controlar la naturaleza con los riesgos de accidentes, muerte, inundaciones, sequías, etcétera, etcétera. Ya los conocemos. Pero además los otros también aparecen como un riesgo. El otro que también busca mi propio objetivo, el otro que también, como estudiamos en algún momento, puede convertirse o puede convertirme en un obstáculo, o puedo convertirme para él en un obstáculo, en nada o nadie, o en un instrumento, o ser convertido en un instrumento. Pero descubrimos también
otra cosa importante, que no los podemos eliminar a los otros que son potencialmente riesgosos. No podemos eliminar a los otros porque nos eliminaríamos a nosotros mismos. Coexistir es vivir juntos, existir es estar con otros. No se puede eliminar al otro. Entonces, otro rasgo importante es que somos seres en relación. Y esto no puede obviarse, eliminarse, anularse y suprimirse. ¿Mm? Entonces, repitamos las tres, descubrimos qué somos, por qué sentimos esas necesidades, porque somos limitados, finitos y porque somos seres en relación. Y ahora va a agregar algo importante, porque podría pensar, si alguien podría decir, pero esas necesidades también de alguna manera la tienen, la sufren los animales, otros seres vivientes. Sí, pero ¿qué es lo que nos hace diferente en el orden de la creación, de lo creado, de todo lo que existe? ¿Qué nos hace diferente? Y dice Cota, es que los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia, somos conscientes de nuestra propia imperfección, de nuestra propia indigencia. Y eso no ocurre en ningún otro ser de la realidad viviente. Veamos entonces, respecto de esto, estas exigencias son propias de nuestro existir, no hay ninguna duda, son, diría, casi connaturales a nuestra propia realidad. Esa necesidad de seguridad, de ayuda de los demás y de duración, dice, el derecho, ¿qué hace el derecho para resolver esto? Dice, el derecho establece obligatoriedad de determinados comportamientos tendientes a satisfacerlas. Bueno, acá en el cuadro no está, pero entonces el otro paso era, como decía, dice Cota, somos conscientes de estas carencias, de estas limitaciones, e intentamos superarlas. Y aparece el derecho. ¿Se pueden superar de otras maneras? Dice Cota. Sí, tal vez en alguna ocasión podamos superar la inseguridad basándonos en nuestra propia fuerza, de alguna manera. También podríamos superar el hecho de nuestra muerte si quedamos en la memoria, tal vez quedemos en la memoria de alguien que nos recuerde, y tal vez, y también a veces podamos salir o resolver un problema por la ayuda, la misericordia o la conmiseración de otros. Pero a diferencia de estas posibles respuestas o soluciones, el derecho genera comportamientos obligatorios que están destinados a satisfacer las mismas. Aparece como algo más eficaz, como algo más fuerte. El derecho parecería dar mejores respuestas a estas tres necesidades. ¿De qué manera? Estableciendo comportamientos tendientes a satisfacer las mismas y esto de manera obligatoria. Por lo cual saca una primera conclusión. Dice, detrás del derecho positivo, recordemos, el derecho positivo es la manera en cómo se manifiesta el derecho en su esencia, pero no es el derecho, es su formalización. Por eso está el derecho objetivo. Por eso hablamos del derecho en las dos primeras causas. Por eso estamos hablando del derecho positivo. Dice el autor, detrás del derecho positivo hay un perfil existencial, su correspondencia con exigencias propias de la existencia humana. Esto es importantísimo, dice Cota, y lo va demostrando en el argumento. Detrás del derecho positivo hay o existe una correspondencia con exigencias que son propias de la existencia humana. Bajamos un poquito.
Somos conscientes, esto es importante, dice Cota, somos conscientes de estar privados de algo, imperfección. Los seres humanos somos conscientes de nuestra imperfección, de necesitar al otro, indigencia, para ser plenamente nosotros mismos. Acá hay una idea importante, él dice, somos seres indigentes o carecientes, conscientes de esto, que necesitamos, pero esto no es algo, esta necesidad o esta indigencia no es algo que no se pueda subsanar, no es una carencia que no puede cubrirse en algún momento. Somos conscientes de esto y podemos resolver esa indigencia o esa carencia en la manera o en tanto y en cuanto la asumamos, seamos conscientes y actuemos en consecuencia. Por eso nosotros cuando hablamos de las antropologías decíamos, el movimiento fundamental para resolver esta indigencia, vuestra carencia, y el único, es volverse hacia el otro, según las palabras de Buber. Este volvernos hacia los otros implica que nos damos cuenta que es el único mecanismo para resolver esa carencia o esa indigencia. Por supuesto, renglón aparte, los seres humanos solemos hacer algo diferente en una enorme cantidad de situaciones, y que es buscar un sucedáneo de aquello de lo que tenemos indigente, que somos, que se nos presenta como carencia. Sucedáneo quiere decir, intentamos reemplazar la necesidad del otro. ¿Por qué lo intentamos reemplazar? Creo que ya ustedes están en condiciones de intuir todos aquellos elementos que en última instancia no hacen más que perjudicar nuestro propio desarrollo, pero que creemos que podemos usar o utilizar en reemplazo de lo que no puede ser reemplazado, que es la presencia del otro. Lo sabemos, hay infinidad de sucedáneos con el que creemos, diría, en el mundo de hoy, pero no es ninguna novedad, la recurrencia a objetos. En nuestra vida intentamos permanentemente resolver esa carencia o esa indigencia a partir del uso de objetos. Somos conscientes de estar privados de algo, imperfección, de necesitar al otro, indigencia, para ser plenamente nosotros mismos. Ahí está la frase de Cota, que se recupera en el texto. El yo es en la medida en que es en relación. Fuera de esta no es más que una abstracción. Acá está claramente el sello de identificación de la perspectiva ideológica y dialogal. Pero que esto ya diría hasta casi éramos semi-inconscientes en los orígenes, porque ya estábamos reclamando el yo del otro, ya aún con las diferencias del mundo actual, en sus primeras manifestaciones, el derecho de alguna manera se estaba mostrando como lo que es, esa necesidad de ayuda inscripta en el hombre y la búsqueda o el intento de resolverlo a partir del derecho. Existir es coexistir o vivir juntos, dice Cota. Esto a colación de que aunque los otros puedan constituir un riesgo para mí, no puedo eliminar a los otros. Y lo que decíamos cuando hacíamos la contraposición con el individualismo, el otro es constitutivo, no es consecutivo. Claramente el otro es constitutivo, y la certeza lo da con total, con fuerza sobre esto, el hecho de que las primeras instituciones jurídicas ya reflejaban esa indigencia. Claro, el hombre fue dialógico desde sus orígenes y lo sigue siendo. En la medida en que hablemos del ser humano, no hay otra posibilidad. ¿Qué es el derecho? Bajamos un poquito más.
Sigue este análisis, dice, en el texto dice Cota, hemos llegado, en el análisis, hemos partido de lo que se ve en la superficie, él usa el ejemplo del árbol. Hemos analizado un árbol, cómo se presenta un árbol, hemos llegado con el análisis a los frutos del árbol, que son el descubrir estas exigencias de necesidad, de ayuda, de duración, esta carencia, esta indigencia. Estos son los frutos de ese árbol, pero ahí hay que hacer algo más. Falta un paso, dice Cota, para cerrar completamente el argumento sobre el derecho y el por qué y entender de una manera definitiva o concluyente el derecho. Es bajar de esos frutos para llegar ¿a qué? A las raíces del árbol. Ahora tenemos que llegar a las raíces, al significado más profundo a partir de estos datos. Nos estamos acercando, dice Cota, como dice Cota en otro texto, al urfenómenon del derecho, al derecho en su surgir prístino, primario. Dice, descubrimos que hay un contraste muy fuerte. Este contraste muy fuerte es entre nuestra capacidad de pensar, podemos pensar lo eterno, lo absoluto, lo infinito, y nuestra capacidad de realización. Como dije hoy, hay una brecha muy grande entre lo que podemos pensar, es cierto, pero lo que podemos realizar, lo que en definitiva realizamos, logramos o concretamos. Sin embargo, va a decir Cota, esta brecha es lo que genera el estímulo para actuar. Estas necesidades, esta brecha nos impulsan a actuar en el intento de poder resolverlas, aunque no lo podamos lograr nunca, ni lo lograremos nunca de una manera completa. Es un estímulo que nos hace actuar. Y tenemos entonces que enfrentarnos al subjetivismo, dice él. ¿Cuál era la lectura, la metafísica de la subjetividad de la que va a hablar en las raíces de la violencia? Y pone lo que ya decían los griegos, el yo es la medida de todas las cosas. Acuérdense, pero el yo es la medida de todas las cosas, quería decir algo diferente, distinto, no literalmente en los griegos. Ellos lo que decían era que el griego es la medida de todas las cosas. Y allí viene el origen de la individualidad, tanto consciente como inconsciente. Aparece, ahí surge o empieza a erigirse la idea de individuo, de ese individuo que lo puede todo, de ese individuo que se autosatisface, que se construye a sí mismo. Sin embargo, dice, más allá de lo que la modernidad planteaba, antes de ser individuo o antes de que el individuo se constituya como tal, ya al aparecer en el mundo está conformado por una infinita red de relaciones. Hallazgo o certeza inamovible de la perspectiva dialogal. La presencia del otro está es primero. Jerárquicamente, el tú es más que el yo. Sin el tú no hay posibilidad del yo. Lo dice el propio Cota también, la conciencia. La conciencia, antes que ser lo que es intersubjetiva. No hay posibilidad de conciencia o, dicho en otros términos, el objeto de la conciencia es previo a mi conciencia. Lo que yo hoy, cualquiera de ustedes, como seres conscientes, tiene o está dotado, conciencia o autoconciencia, eso ha sido previo a que surja en sí mismo conciencia de cada uno de ustedes o conciencia de mí mismo. Y ese contenido lo ha dado otro. Son otros. Si se puede usar esta imagen, son otros los que van llenando de contenido mi propia conciencia. Por eso, antes que intencional, dice, insisto, Cota, es intersubjetiva.
El tú es previo, prioritario, anterior al yo y posibilita al yo. El yo aparece en un mundo ya lleno de relaciones. Los que habíamos hablado, habíamos aprendido cuando hablábamos del carácter situado. Venimos al mundo y ya al salir al mundo formamos parte de una historia común, que no hicimos ni haremos, pero sí de las que participamos y de la que no podríamos subsistir si no nos la apropiáramos. Pero ese significado, recuerden lo que decía Juan, ese significado de la realidad viene dado por los otros. Y en la medida en que viene dado por los otros. Si los otros no tendríamos acceso a ningún significado de esa historia común que lleva infinidad de siglos. Formamos parte de una historia común, de relaciones que ya estén presentes en nosotros, hasta psicológicamente, dice Cota, los genes, la herencia, el inconsciente, todo eso nos va moldeando sin darnos cuenta. Todo eso está presente en nosotros cuando ya advenimos al mundo y desde los primeros días, aunque no tengamos conciencia de ello, sino después de mucho tiempo. Pero todo eso permea nuestras propias posibilidades. Es importante, sí, decir lo siguiente, estamos situados, nos condiciona, no puede pensarse nada sin los condicionamientos de la situación, pero esto no implica que nos determinen, no podemos dar un paso más porque entonces también sería caer en el error de considerar que todo esto que forma parte de nosotros y que muchas veces o incluso no percibimos, nos determine. En la caja D o en el cuadro de infinita red de relaciones, los otros, dice, lejos de ser obstáculos, son aquellos a los que cada uno de nosotros debe su propia construcción. No hay verdad más profunda que esta que está marcando. Los otros, dice, lejos de ser obstáculos, son aquellos a los que cada uno de nosotros debe su propia construcción, no solo desde el punto de vista biológico, no solo desde el punto de vista biológico, directo o indirecto, no solo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista cromosomático, desde el punto de vista de los genes, desde el punto de vista del inconsciente y lo psicológico. Indigencia. Indigerer es tener necesidad. Ahí descubrimos, entonces, nuevamente la indigencia, este tener necesidad. Conciencia es receptiva o acogedora. El objeto de esta es previo a la misma. Nuestra conciencia está abierta a la presencia del otro, porque de esta manera se va constituyendo como conciencia de sí mismo. Por eso dice Cota, la conciencia del ser humano es básicamente conciencia acogedora, necesidad de recibir, de acoger al otro, por este carácter intersubjetivo. Y además, no nos olvidemos de un dato que soslaya toda la explicación de Cota antropológicamente hablando, el esquema apelación y respuesta. Aunque él no lo dice, aparece sugerido en cada uno de sus párrafos y en esta investigación. El objeto de esta es previo a la misma. Y entonces ahí se nos hace presente la relación y la cooperación. No es fácil de realizar en el día a día. Tal vez acá esté la parte más sustanciosa o muy sustanciosa de la explicación de Cota. Él dice lo siguiente, los seres humanos tenemos un problema. Tenemos una esencia que ya hemos estudiado, y esta existencia implica poner en acto esa esencia, pero por nuestra condición limitada, por nuestra condición finita y por ser seres en relación con todo lo que ello implica, en la mayoría de los casos, dice él, y tiene razón, no estamos a la altura de las circunstancias. No correspondemos adecuadamente a nuestra propia esencia, a nuestra propia estructura. ¿Por qué? En principio, porque también forma parte de nosotros esa ambivalencia que habla de una posibilidad de abrirnos y de una posibilidad de cerrarnos.
Dice, en el día a día, en la existencia, en el día a día, muchas veces no cubrimos esa cota necesaria para poder desarrollarnos. Y esto porque acá hay un dato, me parece clave, interesante en la explicación de Cota. Él dice, por nuestra singularidad. ¿Qué significa singularidad? Singularidad implica que el dato más importante es la diversidad de los seres humanos. Y ojo, porque dice algo que después se confunde o se entiende mal. Él dice, diversidad no es variaciones de lo mismo. Muchas veces, o en general, los seres humanos creemos que la diversidad implica variedades de lo mismo. No, esto no es diversidad, no es variedad de lo mismo. La diversidad es diversidad, algo completamente diferente, distinto, singular. Pero dice él, esta singularidad lleva a dos cosas. Primero, a la posibilidad del desencuentro. ¿Por qué? Y porque está más allá de la abuela, este es otro dato antropológico excelente de Cota. Dice, está más allá de la buena voluntad o la voluntad de cada uno de nosotros es que se produzca el conflicto o que el diálogo fracase. Está más allá de nuestra voluntad. Dicho de otra manera, por más voluntad que pongamos, esto no necesariamente nos va a llevar al resultado de un encuentro, sino probablemente un desencuentro. ¿Pero por qué? Por el dato de la riqueza de nuestra singularidad. ¿Y esto cómo se ve? Y la singularidad hace que el otro tenga un sentido diferente o distinto de su propia perfección y de su propio desarrollo. Esto es así. El otro puede tener un sentido completamente diferente de lo que sea su propio desarrollo y de su propia perfección. Y de hecho se lo tiene, pero esto necesariamente lleva al conflicto. Alguien que tiene un sentido diferente de lo que es su realización y cree que su realización implica imponerse a los demás, cerrarse a los demás, manejar a los demás, instrumentalizar a los demás, explotar a los demás, pero tiene que ver con su singularidad. Por eso hay una posibilidad, vamos abajo, a los rombos. Por eso existe, dice él, una posibilidad objetiva de no coincidir. ¿Se entiende esto? No es subjetivo, no es que dependa de mí, no es que con la buena voluntad arreglamos al mundo, no. Posibilidad objetiva. Objetiva quiere decir que lo que dije hoy, por más buena voluntad que pongamos, probablemente o tal vez se dé el conflicto, o de alguna manera o en algún momento aparezca el conflicto, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay una oscilación entre abrirse y el cerrarse, pero esto lleva algo más, dice Cota, que ya está llegando al final del argumento. Él dice, esto nos lleva a algo más. Dice, nos empezamos a dar cuenta, nos hemos dado cuenta que este cerrarnos y abrirnos, que aparece como una especie de juego de oscilación permanente, no nos ayuda para nuestro propio desarrollo. Dice él, si bien esa posibilidad de cierre no significa que podamos ver a todos los demás como enemigos, esto es cierto, si bien nuestra conciencia nos salva de no poder ver a todos los demás como enemigos, sí lo que no puede impedir es que veamos a algunos, a cualquiera, como enemigos. Esto también es interesantísimo. No podemos ver a todos como enemigos, pero probablemente sí veamos a cualquiera. Y este cualquiera puede implicar azar o azaroso, y probablemente veamos a quien no debamos ver como enemigos. Pero esto también tiene que ver con una limitación de nuestra propia capacidad de entender, de entendimiento a los demás. Vamos descubriendo esto. Descubrimos esto, que se pone en peligro la existencia de la coexistencia, en este abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. Entonces, y dice, de alguna manera,
el hombre, consciente de esto, se da cuenta que necesita que aparezca un deber ser común, dice Cota. Los seres humanos nos damos cuenta que necesitamos un deber ser común, algo que nos obligue a todos a evitar esa posible catástrofe que implicaría dejar librado al arbitrio el cerrarse y el abrirse. Diría, el delirio o estupidez de pensar o suponer que una coordinación entre seres humanos puede darse sin ninguna regla, o suponiendo que es una virtud que no haya reglas, o desreglar ese comportamiento. Eso es un delirio y es una estupidez, impracticable por nuestra propia condición humana. Por el contrario, en lo más profundo de su esencia surge o nos aparece o brota esa necesidad de ponernos de acuerdo, porque si lo dejamos, insisto, librado al arbitrio de cada uno de nosotros, el conflicto en algún momento se va a tornar inmanejable o puede tornarse inmanejable. Vamos entonces ahí en los rombos, deber ser común. ¿Qué descubrimos? Que necesitamos reglas. Necesitamos un deber ser común. Y prestemos atención a esto. Acuérdense de la analogía de las gafas. El derecho, que sería como las gafas, las necesitamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de posibilidad que aparezca el derecho o las gafas? Esta condición, esta posibilidad de no coincidir objetivamente al abrirnos o al cerrarnos ante el otro. Y entonces, una regla que tenga en cuenta este defecto, ¿podemos llamarlo defecto? Sí, podríamos llamarlo defecto. Está íncito en nuestra condición humana. El defecto viene del lado que ese cerrarse sobre uno mismo puede arruinar todo lo otro, que es que estamos hechos para vincularnos con los demás. Ese es el defecto. Por eso Cota dice en hermosas palabras en la portada del texto, ahí es donde el derecho hunde sus raíces en la naturaleza humana. Es cierto, el ejemplo del árbol, estamos llegando a las raíces del derecho. El derecho hunde sus raíces en la naturaleza humana. ¿Por qué? En palabras de Negri, para tratar de resolver los problemas que genera esas tendencias contradictorias resultado de que somos libres. Somos libres y es un dato fundamental, pero también, como tenemos toda esa carga de defección que analiza Cota, también generamos, al usar mal nuestra libertad, una serie de tendencias que nos llevan a la autodestrucción. Ahí es donde aparece el derecho. Esa es la condición de posibilidad del derecho. Generar este deber ser común que refuerce o que refrende nuestra condición de ser para otros, nuestra condición dialogal de ser para otros, que ya está presente en los inicios de nuestra historia como humanidad, en la propiedad, en las asociaciones, en el proceso, en la sucesión, que toda cultura, aún las milenarias, ya tenían. Ahí ya se manifestaba nuestra condición dialogal. El derecho hunde sus raíces en la naturaleza humana. Y es un intento, cierra el argumento, Cota, diciendo lo siguiente: superar contradicciones propias de la existencia humana. Es superar esas contradicciones propias de la existencia humana.
porque somos libres, pero somos seres finitos y todos sin relación. Y entonces adoptamos comportamientos que no deberíamos adoptar, porque no estamos en la mayoría de los casos a la altura de las circunstancias. ¿Pero esto por qué? Porque el encuentro es fundamental entre seres singulares, pero también ahí está el inicio del problema. Nuestra singularidad puede llevarnos al desencuentro. Este es el papel, este es el valor del derecho, este es el sentido del derecho. Esto es el derecho. El derecho, no el derecho positivo que puede ser un remedio muy imperfecto. Todo el derecho positivo, todas las formas del derecho positivo, ¿sí?, lo son y son importantes en la medida que impliquen el intento de llevar adelante ese significado más profundo. Esas gafas que tenemos. Esto es aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto es aprender el significado más profundo del derecho y no quedarse a medias con la mitad de la explicación. Como ya lo dije varias veces, como en nuestro caso, nos quedamos con la mitad de la explicación. Diría casi como que nos quedamos con nada. Y aún el riesgo de que cuando se aprende, se enseña derecho, se lo aprende y se lo enseñe por la mitad, como en el caso de las causas de la que hablaba de Cota, todavía está muy latente. Esta es la relación que tiene el derecho con la existencia humana. Con esto cerramos, ayudados por esta explicación de Cota. Creemos que dependerá, o esto quedará siempre, por supuesto, siempre dependiendo de la comprensión de otro. Creemos que con esto cerramos el argumento con el que arrancamos al comienzo. Y toda la explicación, todo el desarrollo fue el intento de anudar la trama argumental, ¿sí?, con fundamentos, con mostración que nos permitieran llegar a este último análisis y la conclusión del argumento que empezó en aquella primer clase, de que el derecho inevitablemente reflejaba o tenía una imagen del ser humano. Siendo esto cierto, la tarea, entrecomilladamente, no es tan difícil. Chequemos, investiguemos, comparemos, analicemos todas las respuestas que desde el derecho positivo se dan y se han dado, comparándolas con la imagen del hombre que las mismas tienen por debajo. Ahí vamos a poder encontrar una explicación a los fracasos que hemos tenido al intentar resolver desde o a partir del derecho positivo los conflictos o problemas que como sociedad tenemos. Ahí podemos encontrar una de las respuestas. Lamentablemente las vamos a seguir teniendo, porque las respuestas que se intentan dar desde un supuesto derecho positivo siguen sin coincidir en el fondo con aquello que explica el derecho en su origen. Y es esta búsqueda que refiere a cuáles son los datos que hacen a nuestra condición en naturaleza humana. Respuestas de cualquier sistema, de cualquier orden o de cualquier derecho positivo que se sigan apoyando en una lectura individualista del hombre estarán lamentablemente para todos, y hay también como una especie de frustración, un resultado que no es el que el propio hombre busca o buscamos desde hace 21 siglos, y hoy más que nunca. Bien, esto sería entonces, es un autor que recomiendo,
Sobre todo un libro muy interesante, el que les comentaba hoy, que era Las raíces de la violencia. Una explicación muy detallada, un intento de explicación no monocausal de algo que nos aflige constantemente y permanentemente y en el día a día, que es la violencia y sobre todo la violencia simbólica, que es algo que ha aparecido de la mano de la revolución entrecomillada digital, un tipo de violencia diferente a la que nos tenía acostumbrado la historia de la humanidad y, y peligrosísima también para el derecho. Nos va a quedar entonces una última clase que va a ser el miércoles que viene. Esto sería ya el cierre del curso, pero hemos dejado, queda un tema que nos parece siempre preferir tratarlo al final, no es que lo tratemos de manera separada, pero sí insoslayable. En el derecho, en la Facultad de Derecho, no debería faltar en todas las currículas una explicación, una vuelta de rosca, un traslado a la disciplina que se está, no debería faltar en ninguna. No sé si esto es lo que ocurre sobre la justicia. Una facultad que intente um, explicar lo que es el derecho o describir lo que es el derecho, no puede prescindir de una mostración o demostración sobre la justicia. No podría, no debería. En algún momento lo hizo, por eso es que nosotros le vamos a prestar, aunque sea en una clase, y lo limitado con que puede ser una clase, un intento de un análisis detallado, desde la primera discusión sobre la justicia que se da en los griegos con Platón, Sócrates, en el libro primero de la República, hasta las discusiones actuales, hasta el golpe, el terrible golpe masazo infligido por la lectura positivista moderna y kelseniana sobre la justicia y un intento de recuperación de la misma para los tiempos que corren. Entonces cerramos este tema y queda vernos en la clase que viene con el análisis de la justicia. ¿Mm? Quedamos como siempre a su disposición.